Hola, ¿cómo estás, Rodolfo? Muy buenos días, gusto saludarte. Gracias. Efectivamente. Sí, senador, le escuchamos. Bueno, Gracias por tomarnos la llamada. Senador, ¿en qué nos encontramos 8 días de que entró en funcionamiento el INSABI han crecido las quejas, hay un desconcierto, hay un descontrol y hay un desconocimiento? No sabemos qué es este INSABI en la práctica, porque además le están cobrando a las personas. efectivamente, desde un inicio, cuando el gobierno del presidente López propuso la eliminación del Seguro Popular para sustituirlo por este INSABI, hay que recordar que el Seguro Popular tenía un esquema, si bien en unos estados estaba trabajando muy bien, había otros estados que no se trabajaba como se quería hacer, y nosotros lo que argumentábamos era no se desmantele todo lo que los gobiernos anteriores hicieron, como lo está haciendo este gobierno. Hoy me refiero al Seguro Popular, en otra ocasión nos referimos al aeropuerto, etcétera, ¿no? Pero el gobierno desaparece totalmente para hacer un nuevo esquema, y el propio presidente, en uno de esos argumentos de buena fe, como él lo dice, él decía que el servicio de salud en México, recordemos que 50 millones de mexicanos aproximadamente no tienen derecho a audiencia a IMSS, ISSSTE, Pemex o Sedena, que es quien te lo da. Aunado a eso, esos 50 millones de mexicanos más o menos eran atendidos por este nuevo esquema, el Seguro Popular. Hoy hay una incertidumbre. Primero, no son claras las reglas de cómo va a operar el INSABI. Hemos visto, como todo mundo lo puede constatar, reportajes donde los pacientes con estas enfermedades crónico-degenerativas y no degenerativas, contagiosas y no contagiosas, les están cobrando cobros excesivos por sus tratamientos a partir de ahora de enero, y no les están haciendo los tratamientos. Recordemos también que nosotros advertimos que nos pareció un despropósito que 40,000 millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos fueran tomados precisamente para esto. Este fondo se crea para poder atender a todas estas enfermedades que son enfermedades o padecimientos que se atienden en hospitales de tercer nivel o de especialidad. Al momento de tomar este recurso, bueno, pues se queda sin dinero muchos pacientes que venían con un tratamiento ya, y hoy vemos las propias declaraciones del propio titular del INSABI, donde dice que es un complot. Esto me vuelve a poner más preocupante, y nos preocupa más porque no todo lo pueden resolver, primero a través de Twitter, o segundo, porque los pacientes que están padeciendo este tipo de padecimientos, pues no están al pendiente de su Twitter para ver cuáles son los caminos legales o conducentes para poder hacer un reclamo, o cuáles son las reglas. Nosotros incluso al día de hoy no sabemos cómo va a operar. Recordemos que en la creación del INSABI, el transitorio dice que tendrá 180 días para poder decir cuáles son las reglas. Entonces, hoy todavía nosotros no sabemos cuáles son las reglas. Me queda claro que tampoco el gobierno federal todavía no las tiene, pero quiso operarlo. También lo entiendo, por un capricho del presidente. Es un programa del presidente que él quiere, y que es una copia, también hay que decirlo, de otros modelos como el de Corea del Norte, como el de Venezuela. Aquí en México quiere copiar este modelo. Y el presidente, en esta buena intención que decía que el sistema de salud en México quiere que se parezca al de Noruega, al de Canadá. Yo creo que todos quisiéramos parecernos a los países donde la política pública que están aplicando es la mejor para ciudadanos. Yo creo que en eso yo acompaño al presidente. Pero una cosa es que lo digas y otra cosa son los hechos, porque programa que no se ve reflejado en el presupuesto, dinero que no se ve reflejado en el presupuesto, es pura demagogia. Y entonces nosotros decimos, bueno, más bien el presidente se equivocó de hablar de Noruega, a lo mejor hablaba de Narnia. ¿Por qué? Porque para poder llegar a este esquema que tiene Noruega, tendríamos que invertirle como país 10 puntos del Producto Interno Bruto, lo cual estamos muy, pero muy lejos para que esto suceda. Y entonces vemos también que el presidente en este nuevo esquema está dejando de lado una parte importante que habían trabajado, no los gobiernos. Hay que darle reconocimiento a médicos y enfermeras de todo el país
sobre todo en las certificaciones de sus hospitales. Hoy eso ya queda totalmente de lado. Las certificaciones, ¿para qué nos sirvió? Pues para decir que teníamos un hospital donde había una atención de calidad, donde se estaban cumpliendo estándares y protocolos internacionales para poder que el ciudadano tuviera una mejor atención. Bien, en todos había quejas, pero entonces esto se deja de lado. El día de antier vemos al director del IMSS también con una gran queja de falta de medicamentos en una institución que por el simple hecho de yo ser trabajador tengo el derecho de que no solamente se me atienda, sino que se me pague medicinas, tratamientos y demás. Y hoy vemos con preocupación cómo el IMSS está totalmente desmantelándose en este tema cuando es un derecho del ciudadano, porque recordemos que muy distinto las personas que trabajan en el IMSS, que trabajan y que aportan su cuota, cuota obrero patronal. Y hoy en el INSABI hay una total incertidumbre. Hoy nosotros le decimos al gobierno que informe a los ciudadanos cómo va a operar este modelo, yo lo puedo decir, este capricho del presidente. Lo entiendo muy bien. Yo también creo que es algo que lo está viendo más electoral. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Recordemos que los 40,000 millones de pesos que quitan del Fondo de Gastos Catastróficos, en el transitorio ellos dicen que esos 40,000 millones van a poder ser fiscalizados el segundo semestre del año 2021. Y si hacemos un recuento de qué pasará en todo este tiempo hasta el segundo semestre del 2021, pues es claro, después del segundo semestre del 2021 han pasado las elecciones intermedias. Y entonces es otra de las contradicciones del propio presidente de no mentir, no robar, no traicionar, cuando él decía que todos sus recursos de esta administración iban a poder ser vistos en una caja de cristal. ¿Por qué dejar estos 40,000 millones de pesos en la opacidad y en el escrutinio hasta después del segundo semestre del 2021? Nos parece muy preocupante todo esto que está sucediendo, y peor, son los pacientes, son los médicos, son las enfermeras quienes están padeciendo estas ocurrencias que todos surgimos al gobierno que le vaya bien. Si va bien a México, le va a ir bien al presidente. Claro. Hemos acompañado nosotros como oposición al presidente en muchos de sus proyectos, pero también nos seguiremos oponiendo en todo aquello que nosotros consideramos que va en detrimento de las instituciones, del país y de los mexicanos. Así es. Me parece que es legítimo y es válido, es dable que el presidente aspire a que tengamos en México un modelo de seguridad social en el que se incluya la salud como esa universalidad que siempre se ha hablado, no de ahora, de sexenios pasados. El tema, como bien lo dice senador José Erandy Bermúdez, es ¿de dónde van a surgir los recursos? Uno, dos, ¿cuándo y en qué momento la gente va a poder acceder a esos servicios? Y algo muy grave que acaba de mencionar, y esto no lo tenía yo, no tenía conocimiento, que estos 40,000 millones de pesos que fueron tomando del Fondo de Riesgos Catastróficos no van a poder ser transparentados ni auditados hasta el segundo semestre del 2021. Entonces, lo que estamos viendo, por lo que me dice, es un proyecto con miras electorales a obtener votos, pero que tal vez no vaya a resultar porque finalmente las personas que están acudiendo a los servicios de salud no los están obteniendo. Y si me permite agregar algo adicional que ha publicado el propio INSABI en su primer boletín, dice que cualquier persona que esté en el territorio nacional y que presente su CUR puede tener servicios de salud, y después corrigen y dicen que en los niveles 1 y 2. Pero es decir, en la atención primaria y secundaria, pero no en nivel terciario. Y esto me parece que es lo que está sucediendo en los hospitales, que esas enfermedades crónico-degenerativas les están cobrando a las personas. La pregunta concreta, senador José Erandy Bermúdez, ¿y qué podemos hacer los mexicanos? Ustedes que son legisladores, que tienen voz, que tienen tribuna, que pertenecen a un partido que en este momento es la oposición. Si ustedes no han logrado que el señor presidente entre en razón, o por lo menos sus funcionarios, ¿qué podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes ante este
nuevo modelo de servicio de salud que no está funcionando. Efectivamente, recordemos que en el nivel 1 de atención es todas aquellas clínicas, centros familiares donde el paciente va y donde pueden ser atendidas una gripe, una tos, amígdalas, enfermedades comunes, ¿no? En el nivel 2 de atención ya es un poco más de especialización, que son pediatría, ginecología, traumatología, etcétera. Y el nivel 3, que es donde se tiene el grave problema y que nosotros advertíamos por qué se le quitaba el dinero a este fondo de gastos catastróficos, para dejar de lado a las personas que tienen un cáncer, que tienen diabetes, que tienen alguna enfermedad, VIH, entre otras de las cuales hay un catálogo de enfermedades, o había un catálogo, hay que recordar, había un catálogo que se iba construyendo año con año y que se iban estando ahí, por ejemplo, los niños con cáncer, el cáncer cervicouterino, y que estaban en el tercer nivel. Bueno, hoy se desaparece. Haces una pregunta muy clara y muy concreta, ¿qué hacer? Hay que recordar que hoy el presidente en Cámara de Diputados tiene la gran mayoría, donde no necesita el voto de nadie más que lo único que existe es la voz y la expresión de los compañeros diputados de oposición, primero, y en el Senado de la República, que desgraciadamente el presupuesto de ingresos no es visto solamente la ley de ingresos, nos queda hacer todos los canales conducentes desde la tribuna para que el gobierno pueda recapacitar. Así lo hicimos en otros temas y bueno, al final nos damos cuenta que el presidente, mientras él pueda tener la mayoría en Cámara de Diputados, mucho de esto es complicado. Ahorita se me viene a la mente otro tipo de cuestiones, por ejemplo el tema del campo, que acaba de aprobarse el presupuesto más bajo en la historia, 46,000 millones, y que el presidente decía que cuando él fuera presidente el campo iba a tener los recursos que nunca se había tenido. Bueno, sirvió muy bien para la campaña, el discurso, pero ya ahora pues nos damos cuenta que no es cierto, y podemos ir viendo muchos temas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que la gente nos demos cuenta de dónde estábamos. Había cosas del Seguro Popular que eran muy buenas, había estados que efectivamente había una opacidad, un despilfarro, donde gobernadores hacían uso del recurso discrecional. Se vio el caso de Duarte en Veracruz, entonces hubo este tipo de cuestiones, y hoy vemos cómo se desmantela. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Siguiendo reclamándole al gobierno por aquellos ciudadanos que están siendo dejados de lado en este tipo de cuestiones. Y un tema también importante, el propio Zoé Robledo, director del IMSS, ahora el pasado 6 de enero hace la declaración que ya las enfermeras tendrán la posibilidad de medicar o de recetar medicamentos en los centros de salud, ¿no? Ya no necesariamente los médicos, ¿no? Entonces, son modelos efectivamente que se parecen y que son modelos donde este país los está copiando de países donde sus ideologías son muy similares, Corea del Norte, Venezuela. Entonces, sí nos parece muy preocupante todo este tipo de cuestiones. Seguiremos alzando la voz, seguiremos haciendo la denuncia, esperando que el presidente se dé cuenta, primero, que no es iluminado, segundo, que hay personas que está afectando, aunque él no lo crea. Lo entiendo también bien al presidente, él lo ve desde una parte electoral, él sí lo ve todo. En 12 años, pues no pensó en otra cosa más que en un tema electoral. Bueno, él sigue pensando en este tema, y hoy vemos cómo ciudadanos se están viendo afectados en este tema, que si bien había sido resuelto, recordemos que el Seguro Popular cuando inicia con una póliza que según los deciles o el nivel de ingresos que tenían las familias, pagaban dicha póliza. Recordemos que de la 1 al 4 decil estabas exento, y de ahí hacia arriba pagas una póliza que te permitía ser subsidiario con la base, con los demás, ¿no? Después llega el presidente Peña y por un tema electoral elimina esas pólizas, y entonces dice, todo lo hacemos gratis, ¿no? Viéndolo desde un tema también electoral. Y hoy vemos al presidente López, y el presidente dice, pues ahora vamos a hacer esto a Noruega. Sí, nada más que sin dinero, ¿no? Entonces hoy vemos que afecta al tercer nivel, a los que tienen desgraciadamente estas enfermedades crónico-degenerativas, contagiosas y no contagiosas, privilegia el primer nivel. Bien. ¿Cuál es el primer nivel?
la atención primaria, gripas, tos, etcétera, las que tú vas ya hoy a la farmacia, a excepción del antibiótico, pero bueno, hay farmacias donde por 25 pesos te recetan el médico el antibiótico que el médico determina que te puede dar, pero deja de lado todo lo demás. Entonces eso nos preocupa mucho. Seguiremos nosotros alzando la voz, como los medios de comunicación lo están haciendo. Nosotros, más allá de ver que el presidente y el titular del INSABI den marcha atrás, dan una declaración de, este es un complot de los medios. A ver, dices, ¿es un complot los testimonios de las personas que están diciendo nombre, apellido, padecimiento, lo que está sucediendo del 1 de enero a la fecha? Yo creo que no, el presidente y su gente no deben de ver que esto es un complot, esto es una necesidad y ojo, no es un tema partidista, es un tema de salud pública, y nos preocupa mucho. Lo entendemos que la campaña pasó hace algunos 2 años, vemos que todavía esto sigue igual, y seguiremos haciendo nosotros la denuncia con los elementos públicos necesarios para que el presidente se dé cuenta, pero que también para que los ciudadanos puedan tomar ya partido del reclamo y de la denuncia hacia el gobierno federal. De acuerdo, muy bien, senador José Erandy Bermúdez, pues nos sumaremos a estas voces que han estado dando la señal y de alarma, porque pues en el pasado teníamos un sistema que estaba funcionando, si no al 100% funcionaba, y ahora al parecer ni siquiera ha podido arrancarse. Le queremos agradecer que nos haya tomado la llamada, la gentileza de sus opiniones, senador. Muchas gracias a ti, Rodolfo, estoy a la orden, cuando gustes, aquí estamos a la orden para muchos temas que han dado mucha polémica, ¿no? Yo creo que podíamos pasarnos horas y horas de tu programa, y te felicito por esta labor informativa que hoy necesitamos los mexicanos, tener esa radiografía y que al final el ciudadano sea el que tome la mejor decisión y opinión con respecto a lo que está sucediendo. Así es, muchas gracias, senador. Hasta luego, Rodolfo, que estés bien, buen día y feliz año.